El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el objetivo de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con su funcionamiento y con la sociedad. De igual manera, en el programa de Economía y Negocios se ofrecen alternativas y tendencias en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por apoyar y difundir este programa. De igual manera, agradecemos al Canal 11 Televisión Universitaria. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre las competencias del emprendedurismo en la base de la pirámide. Cuando hablamos de la base de la pirámide, básicamente hablamos de aquellas personas que tienen un ingreso diario menor a $2, obviamente. Y obviamente estamos hablando de un segmento de ingresos bajos. Por otra parte, vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy con el momento económico financiero. El propósito de esta sección es dar a conocer cuáles son las principales noticias en el tema económico y financiero. Podemos mencionar que la Central Obrera Boliviana está pidiendo un incremento del 10% en el salario. Básicamente, si recordamos, la inflación del año pasado estuvo alrededor del 3%, 3.12% para ser exacto. Entonces, por lo tanto, cualquier incremento por encima del nivel de inflación básicamente podría podría ir en contra de lo que es la productividad de las empresas. Debemos tener mucho cuidado con los costos, especialmente si tenemos ciertos problemas de abastecimiento o, en todo caso, para el contexto actual de Bolivia, problemas relacionados con las divisas. Pueden haber problemas con los costos de las importaciones y, por lo tanto, hay que ser bastante cautos con el tema de los salarios, el aumento salarial, como una política también de aumento en los costos. Recordemos también de que por cada 1% que se incrementa el salario por encima del nivel de inflación, básicamente esto significa de que las empresas en promedio invierten menos 60 millones de dólares. Por lo tanto, cuando se aumentan los salarios por encima de la inflación, hay menor inversión y, aparte de existir menor inversión, de luego esto repercute también a la actividad económica. Y por otra parte, cuando tenemos mayores incrementos salariales, pues, se puede perjudicar básicamente a aquellos nuevos aspirantes al mercado laboral, y por lo tanto conseguir un trabajo puede ser más complicado. Y desde una perspectiva ya más negativa, inclusive los incrementos salariales, en lugar de beneficiar, cuando son elevados, en lugar de beneficiar al segmento trabajador, a la población trabajadora, en realidad puede perjudicar, ¿no? Estas fueron nuestras principales conclusiones en el momento económico financiero. En tal sentido, vamos a ir a nuestra primera pausa y volvemos con más del programa de Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre las competencias del emprendedurismo en la base de la pirámide. Para ello, tenemos como invitado especial al doctor Jorge Salas Vargas, quien es profesor e investigador. Antes que nada, doctor Jorge, un cordial saludo y, bueno, agradecerle por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a su público. Muchísimas gracias, doctor. Antes de comenzar con nuestra entrevista del día de hoy, queremos explicar brevemente la semblanza del doctor Jorge Salas Vargas, quien es ingeniero comercial formado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno,
con inclinación en métodos cuantitativos, cuenta con una maestría en economía y mención en métodos cuantitativos en la Universidad de Western Illinois. De igual manera, es doctor en Business Economics por la Universidad de Bruselas, en Bélgica. Sus áreas de investigación están relacionadas con lo que es, bueno, básicamente sus áreas de trabajo en el campo profesional han estado vinculadas con lo que es el sector comercial, las finanzas, el riesgo financiero en la industria petrolera, principalmente enfocados en métodos de evaluación y mitigación de riesgos financieros. Dentro de lo que es la parte académica, básicamente tiene una orientación a lo que son los métodos de evaluación, perdón, en lo que es la parte académica, sus líneas de investigación están centradas en tópicos aplicados a la econometría, emprendimiento, métodos cuantitativos y Big Data. El doctor Jorge ha realizado publicaciones en coautoría con académicos de universidades de Bolivia y de Bélgica. Y en la actualidad sus áreas de investigación están centradas en el desarrollo de competencias de emprendimientos en mercados restringidos e incertidumbres en el ecosistema emprendedor. A manera de introducción, como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos como un objetivo bastante importante dar a conocer cuáles son los resultados de las investigaciones. En este caso, el resultado de una investigación que son las competencias del emprendedurismo en la base piramidal o en la base de la pirámide. Y algunas de las preguntas que vamos a estar mencionando, vamos a comenzar con una de ellas. En primer lugar, ¿cómo definimos el emprendedurismo? ¿Qué se entiende por emprendedurismo? Muchas gracias, estimado doctor Alejandro, por la invitación. Bueno, en realidad, si tomamos un enfoque sobre lo que es emprendimiento como tal, el emprendimiento podría definirse básicamente como aquel proceso en el cual se desarrolla y administran nuevos negocios en orden de poder generar utilidades y crear valor. Obviamente, este proceso en el cual se desarrollan y administran estos nuevos negocios está relacionado con la identificación de oportunidades de mercado y el desarrollo, obviamente, de una única manera e innovativa manera de prestar servicios, o en este caso, producir bienes, lo cual implica que también en este proceso de desarrollo e identificación, este emprendedor es capaz de calcular los riesgos, asumirlos de tal forma que pueda llevar estas soluciones hacia el mercado. Digamos, entonces podríamos definir esa idea de emprendimiento como en la cual se crean estos nuevos negocios. Esto obviamente es un enfoque clásico propuesto por Schumpeter. Ahora, obviamente, un enfoque mucho más moderno, en teoría, mucho más moderno, propuesto por Stevenson, el cual sugiere que el emprendimiento debería verse como la manera en la cual se trata de generar valor a partir del desarrollo de estos nuevos negocios. La generación de este valor está en la forma en la cual se lleguen a ofrecer soluciones que sean aceptables por un determinado mercado. Entonces podríamos utilizar esas dos definiciones, la primera de Schumpeter y la segunda obviamente de Stevenson para definir lo que es emprendimiento. Dada esta definición de lo que es propuesta de creación de valor, oportunidades de mercado, mencionaba asumir riesgos, entre otros aspectos importantes. ¿Cuál es la línea de división que existe entre ser un emprendedor y, por otra parte, un trabajo por necesidad? Por ejemplo, lo que quiero mencionar es que yo puedo tener mi trabajo, digamos, ¿no? Me despiden y, bueno, tengo que trabajar, tengo que emprender algo. ¿Existe una línea de división entre ser emprendedor y el trabajo por necesidad?
o están Ah, relacionados? en realidad, generalmente se asumen que estos nuevos estos emprendimientos o esta creación de nuevos negocios se basa a partir de la identificación de necesidades dentro de un determinado mercado. E indudablemente, el hecho de emprender desde un punto de vista teórico implica que este emprendedor, perdón, posee ciertas competencias para abordar este desarrollo y administración de de estas nuevas iniciativas de negocio como tal. Y obviamente dentro de esa idea de desarrollo y administración existe también la expectativa por parte del emprendedor de que estos nuevos negocios escalen en algún momento. Ah, Quizás podríamos diferenciarlo así. Sin embargo, aquel emprendedor por necesidad, básicamente, el cual está relacionado directamente con una situación actual desde el punto de vista de su ingreso, principalmente, no necesariamente puede contar con estas competencias, no necesariamente tiene identificada una idea de negocio o ha identificado una oportunidad, y por otro lado, como tal, no necesariamente tiene dentro de esa expectativa poder hacer escalar este emprendimiento. Entonces, sí hay ciertas limitaciones desde el punto de vista de las competencias que podría tener a la hora de emprender, porque obviamente su situación de ingreso lo define así, pero por otro lado también está la idea de que este emprendedor, por necesidad, en términos promedios, no tiene esa expectativa de escalar su emprendimiento. Sin embargo, desde el punto de vista empírico, los emprendedores que nacen por oportunidad tienen dentro de esta planificación poder escalar sus negocios. Un estudio interesante propuesto por Raquel Puente demuestra precisamente de que aquel emprendedor por oportunidad es mucho más propenso a generar escalamiento en el emprendimiento que aquel emprendedor que surge por necesidad, principalmente ligado a un tema de ingreso. Y dado esta diferencia entre lo que es el emprendedor por oportunidad versus el emprendedor por necesidad, ¿qué significa? Usted mencionó una parte importante, un aspecto importante, las competencias. ¿Qué significan las competencias dentro del emprendedurismo? Y básicamente como su investigación lo titula, en la base de la pirámide. Ok, bien, antes de hablar sobre las competencias, un poquito voy a contextualizar esta idea de base de la pirámide. Es un concepto propuesto por Prahalad a finales de la década de los 90, y se refiere básicamente a aquel grupo de personas que viven con un ingreso de menos de $2 por día. Indudablemente, este concepto se ha ido ajustando, pero en términos generales se refiere a ese segmento de la población, aquellos que viven con un ingreso de menos de $2 por día. Entonces, en uno de sus trabajos, Prahalad, precisamente cuando acuña este concepto de base de la pirámide, ve en este grupo de población una enorme oportunidad y define, obviamente, cómo las empresas multinacionales pueden generar modelos de negocios que sirvan a esta base de la pirámide, vendiéndole, obviamente, productos o servicios. A medida que pasa el tiempo, existen otros académicos como Ted London, por ejemplo, el cual sugiere que las personas que están en esta base de la pirámide no son tanto consumidores, más bien son productores. Por lo tanto, obviamente, la idea es poder estructurar ideas de negocio precisamente con estos productores. Indudablemente, esa digamos que es la etapa 2.0 de la base de la pirámide, y en una etapa 3.0, que ahora se tiene la base de la pirámide, se toman a este segmento de la población como un grupo que obviamente tiene una autodeterminación, y de hecho las compañías lo que tienen que hacer es verlos como aliados estratégicos para que conjuntamente con ellos se puedan llevar soluciones que permitan reducir los índices de pobreza precisamente en este segmento de la población. Entonces, eso es un poco la contextualización de la idea de base de la pirámide.
Ahora, obviamente, ¿qué entendemos por competencias de emprendimiento? Desde los conceptos de competencias de emprendimiento inicialmente propuesta por Boyazzi en la década de los 80 en su libro The Competent Manager o el administrador competente, y después desarrollada por otros académicos como Beard o como Mann, por ejemplo. Las competencias de emprendimiento se debería entender como la habilidad que tiene un determinado emprendedor para hacer una tarea específica. Indudablemente esta habilidad implica elementos intrínsecos o internos del emprendedor, como también elementos que el emprendedor va adquiriendo a partir de distintos mecanismos como el entrenamiento, como sus redes, etcétera, que obviamente podemos discutir, pero de forma resumida, las competencias de emprendimiento deberían entenderse como ese conjunto de habilidades que el emprendedor tiene para hacer una actividad específica. Bien, usted nos estaba mencionando del emprendedor en una etapa 2.0, 3.0, también hemos escuchado 4.0. ¿A qué se refiere esto? En realidad, yo mencioné la idea de base de la pirámide. Como cualquier concepto, los conceptos evolucionan en la medida que se van alimentando con literatura, en la medida que comienzan a generalizarse más en distintos tipos de contexto académico. Y como mencioné, el concepto de base de la pirámide ha ido evolucionando a lo largo de estos 20 años, más de 20 años obviamente, finales de la década de los 90, y ahora como tal, como se ve a la base de la pirámide, o como se ve a esta población, desde una mirada inicial en la cual esta población eran simplemente compradores, ahora se los ve obviamente como un grupo que tiene una autodeterminación con los cuales se tiene que trabajar para obviamente generar esas soluciones que permitan llegar a reducción de la pobreza. Entonces ha ido una evolución desde ese concepto 1.0, compradores, 2.0, productores, y ahora 3.0, en el cual obviamente son como partners o como socios. Excelente. Bien, hemos hablado de la importancia de lo que son las competencias dentro del emprendedurismo como un conjunto de habilidades. Podemos mencionar también, aparte de estas competencias, habilidades, ya sean intrínsecas o adquiridas, podemos hablar también de cualidades, rasgos, tal vez, no sé, algunos factores psicológicos o qué otros factores en términos de cualidades y rasgos un emprendedor debe tener. Ok, por ejemplo, elementos importantes o intrínsecos asociados al tema de los emprendedores están ligados principalmente podemos mencionarlo obviamente con el tema de la facilidad que tengan estos para ser sociables. Y de hecho, este es un rasgo bastante interesante que está relacionado con un constructo de competencias propuesto por Mann, el cual habla sobre el tema de relacionamiento. Y resulta interesante la forma en la cual es bastante común encontrar rasgos de esta competencia, de este constructo, de algunas variables de este constructo de relacionamiento en estos emprendedores, principalmente de base de la pirámide. Entonces, esto es bastante interesante en el sentido de que el relacionamiento lleva consigo el desarrollo de otro componente muy importante dentro del emprendimiento que está ligado al tema del capital social y la forma en la cual los emprendedores son capaces de acceder a recursos a partir de sus redes basados en este relacionamiento. Entonces, lo que hemos encontrado en parte de nuestra investigación es que en ciertas comunidades, por obviamente las costumbres de estas comunidades, la idea dentro de las mismas de relacionarse, pero de relacionarse en términos de trabajo colaborativo,
puede favorecer al desarrollo del emprendimiento. Entonces, es un rasgo bastante interesante y de hecho es un rasgo que está presente en los emprendedores de base de la pirámide. No está presente en toda su dimensión, sin embargo, se puede obviamente trabajar para poder desarrollar mejor este constructo de competencia de relacionamiento, pero obviamente uno de los rasgos característicos es la idea de que estas personas sean capaces de desarrollarse, perdón, de relacionarse con otras personas para que a partir de eso puedan comenzar a apalancar sus iniciativas de emprendimiento. Perfecto. Estimado doctor Jorge, bueno, hemos hablado de las competencias, también hemos hablado sobre el tema del relacionamiento relacionado con el emprendedurismo. ¿Qué otros factores asociados pueden relacionarse con el nivel de emprendedurismo? Bueno, en este caso podríamos mencionar algunos factores, individuales o característicos, por ejemplo, el tema de la edad, el género, el nivel de educación, son factores individuales que inciden sobre la propensión a desarrollar mayores niveles de emprendimiento en términos promedios, obviamente tomando los datos del GEM, que es el Global Monitor Entrepreneurship. Las edades promedios de emprendimiento generalmente están centradas sobre los niveles más bajos, es decir, la gente joven tiende a emprender más. Por ejemplo, esta es una de las características. Otro factor igual asociado al tema del emprendimiento está ligado con el tema del capital humano, es decir, el nivel de educación que puedan tener los emprendedores, lo cual puede ser determinante principalmente no a la hora de emprender, sino a la hora de escalar estos emprendimientos. También la evidencia empírica demuestra una fuerte relación positiva y significativa entre el desarrollo, entre el escalamiento de los emprendimientos y el capital humano que posean estos grupos. Podemos hablar también de otros tipos de factores, como factores institucionales, que son muy importantes. Es decir, cuando hablamos de estos factores institucionales, el punto de vista de los niveles de regulación que existan, desde el punto de vista de las instituciones que fomenten las actividades de emprendimiento, esto tiene un impacto directo sobre esas mayores tasas de emprendimiento, pero también otra vez sobre esas mayores tasas de escalamiento e innovación que puedan haber en los emprendimientos. Entonces, el factor institucional es fundamental dentro de los ecosistemas emprendedores, ¿sí? Entonces, podemos hablar de estos sistemas, de estos factores institucionales como estos catalizadores que van a hacer de que los emprendedores actuales comiencen, uno, a tener esta sostenibilidad y peor aún a tener, o mejor aún, a buscar un escalamiento de sus emprendimientos. Sí, indudablemente hay otros factores ambientales como el tema de la cultura, que también pueden incidir sobre la idea de emprendimiento. ¿Sí? Entonces, podríamos mencionar algunos de esos factores como esos principales drivers que obviamente incrementan o inhiben las tasas de emprendimiento. De hecho, en el estudio, en el reporte del Global Monitor Entrepreneurship, en el cual participó Bolivia en el año 2014, se vio comparativamente que Bolivia tenía una de las tasas de emprendimiento temprano, es decir, más grandes a nivel mundial. Sí, entonces, como tal, en esta muestra representativa se encontró que Bolivia era bastante emprendedora. Obviamente, del año 2014 a la fecha no se ha vuelto a replicar este estudio en Bolivia. Sin embargo, podemos ver de que en nuestro contexto sí existe bastante actividad emprendedora de distinto tipo, obviamente. Podemos hablar de emprendimientos por necesidad, basados en oportunidad, con base tecnológica, pero sí existe el nivel de emprendimiento. Excelente, estimado doctor. Uno de los factores que usted mencionó dentro, valga la redundancia, de estos factores asociados es el género.
¿Existe cierta tendencia o tal vez los resultados no son, no son determinantes en decir, bueno, por ejemplo, el género masculino es aquel que emprende más, el género femenino, o de forma contraria, el género femenino? ¿Existe alguna Ujú. evidencia que nos permita mencionar quienes tienen posiblemente mayor propensión para realizar emprendimiento? ¿Existe Mm, alguna En evidencia? realidad hay, sí, en realidad hay algunos estudios empíricos propuestos, por ejemplo, un documento propuesto por FAN, donde utiliza como variable dependiente esta tasa de emprendimiento temprano y utiliza una variable de control como el género. FAN como tal no encontró la variable género significativa a la hora de definir si uno, sea masculino o femenino, tenía mayor impacto sobre esta tasa de emprendimiento, por lo menos en este tipo de documento, el cual obviamente hace un estudio basado en datos del GEM, no encontró que el género sea una variable determinante que haga, es decir, que genere una diferencia entre quienes emprenden más, hombres o mujeres. Entonces, al menos esta evidencia empírica no mostró ningún nivel de diferencia entre hombres o mujeres a la hora de desarrollar emprendimiento. Perfecto, estimado doctor. A nuestra teleaudiencia vamos a hacer una pausa, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y volvemos más con el programa de economía y negocios. Continuando con el programa de Economía y Negocios, estamos con nuestra entrevista especial con el doctor Jorge Salas Vargas sobre competencias del emprendedurismo en la base de la pirámide. Hemos estado examinando algunos factores relacionados con el emprendedurismo y básicamente hay un factor que sin duda alguna es importante también mencionar, lo que es la incertidumbre. ¿Cómo se relaciona la incertidumbre con el nivel de emprendedurismo? En primer lugar, no sé si podemos hacer una definición de qué es incertidumbre y, bueno, si estamos en un momento de incertidumbre, ¿cuál es la relación que se tiene con el emprendedurismo? ¿Emprendemos más? ¿Emprendemos menos? ¿Cuál es la evidencia, digámoslo así, de forma generalizada que se puede tener? Ok, gracias. Bueno, en realidad aquí voy a tomar una definición clásica de incertidumbre, la cual es dada por Knight, la cual sugiere que la incertidumbre debe entenderse como la ausencia de información. Básicamente Knight define eso y como tal la incertidumbre no es medible. Sin embargo, algunos autores como Bloom, por ejemplo, han tratado de medir la incertidumbre mediante proxies. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista económico, la incertidumbre del día de hoy se puede medir mediante proxy como tal, no es una variable observable. De esa manera es que obviamente se mide el tema de la incertidumbre. Ahora, si hablamos la incertidumbre desde el punto de vista del emprendimiento, por ejemplo, McMullen en uno de sus enfoques teóricos que propone McMullen, el enfoque teórico propuesto de McMullen de emprendimiento-acción, McMullen argumenta que el emprendimiento, como habíamos definido anteriormente, no es solamente la visualización de esa oportunidad que existe en el mercado, pero además es la acción de tomar esa oportunidad sabiendo obviamente que uno va a enfrentar incertidumbre. Es decir, sabiendo que ya va a enfrentar escenarios que carecen de información. Entonces, McMullen en su teoría de emprendimiento-acción dice, ok, emprender, sino también la acción de tomar esa oportunidad sabiendo de que hay un contexto de incertidumbre.
Entonces, han habido algunos estudios que han relacionado el tema de incertidumbre, obviamente, y emprendimiento. Específicamente, en mi caso, parte de mi investigación doctoral, no estudiaba específicamente ese nivel de incertidumbre, ese nivel de emprendimiento, pero sí las competencias de emprendimiento, cómo se relacionaban con el nivel de incertidumbre. Y quizás uno de los hallazgos más interesantes que encontramos en la investigación era la forma en la cual algunas variables de interacción, como la parte de capital humano, hacían de que el emprendedor perciba un menor nivel de incertidumbre. Entonces, esto es importante porque al final, si una población tiene mayor capital humano, asume que tiene un mayor nivel de formación y este mayor nivel de formación genera una percepción de menor incertidumbre, lo cual obviamente desde el punto de vista de sus competencias de emprendimiento, el mismo sugiere que tiene esas competencias suficientes para emprender, lo cual tiene un efecto positivo en esas tasas de emprendimiento. ¿Sí? Entonces, la relación no es tan directa, sino que existen algunas variables de interacción, como en este caso el capital humano, las competencias que están incrustadas dentro de esta idea de capital humano también, que hacen que ese nivel de incertidumbre se perciba de una manera diferente, obviamente. Y lo mismo, hay algunos otros autores los cuales han investigado las relaciones entre capital humano e incertidumbre y han encontrado obviamente relaciones curvilíneas específicamente entre capital humano y incertidumbre, en el sentido de que en bajos niveles de capital humano se percibe mayores niveles de incertidumbre, pero cuando llegamos a un punto de inflexión, a un umbral, un mayor nivel de desarrollo en el capital humano hace de que de forma generalizada se perciba menores niveles de incertidumbre como tal. Entonces, se podría relacionar de esa manera el tema de las competencias y el tema del emprendimiento, pero siempre que vemos o tratamos de relacionar la incertidumbre con factores de emprendimiento, al menos en la evidencia empírica y teórica, siempre hay variables de interacción, las cuales permiten entender mejor esos canales de transmisión de la incertidumbre hacia el emprendimiento. Excelente, estimado doctor. Ahora, ya para ir un poco cerrando nuestra entrevista, el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Queríamos preguntarle cuáles son los principales resultados de su investigación doctoral, básicamente en lo que son las competencias del emprendimiento en la base de la pirámide. Bien, en realidad para esta investigación doctoral lo que hice fue utilizar distintos enfoques teóricos. De hecho, uno de los enfoques teóricos que utilicé es básicamente la teoría de intermediación propuesta por Spulber. Y lo que traté de ver era el rol de ciertos intermediarios dentro de los ecosistemas para efectos de tres cosas, básicamente: poder desarrollar, poder mejorar o poder sustituir 6 constructos de competencia de los emprendedores en la base de la pirámide. Entonces aquí estos 6 constructos generalmente que sugiere la teoría, una teoría propuesta por Mann, están centrados en competencias de orden de oportunidad, es decir, es un constructo y la competencia se llama oportunidad. Hay otra competencia que es el relacionamiento, del cual hablamos previamente. Hay otra competencia que es conceptual, otro set de competencias que es organizacional, la otra es estratégica y la última es de compromiso. Entonces, parte de mi investigación doctoral trató de ver cómo ciertos intermediarios dentro del ecosistema eran capaces de desarrollar, de mejorar o en su defecto de sustituir estas competencias en este grupo de emprendedores, partiendo de la idea que, por ejemplo, un emprendedor de base de la pirámide, es decir, esta población que vive con menos de $2 por día, quizás no ha tenido acceso a la educación básica, quizás no sabe leer, no sabe escribir, y obviamente va a ser muy difícil que nosotros, por ejemplo, le podamos enseñar
a hacer un plan de negocios o a hacer un presupuesto, a diseñar un plan de exportación. Sin embargo, esta persona sí va a ser capaz de tener otro tipo de competencias innatas, como hablamos anteriormente el tema, por ejemplo, de relacionamiento, que es una competencia innata de estos emprendedores de base de la pirámide, o como el tema de compromiso también. Entonces es interesante ver cómo estas personas están muy comprometidas con su emprendimiento, y esto se explica también desde el punto de vista es que estos emprendimientos llevan el pan a la mesa todos los días. Entonces, estas personas están muy comprometidas con estas actividades, con lo que hacen, obviamente, porque es su fuente de sustento. Entonces, parte de mi investigación doctoral fue ver cómo distintos actores dentro de los ecosistemas del emprendimiento ya se encargaban de desarrollar, sustituir o mejorar estas competencias a partir de ver qué es lo que tenían los emprendedores actualmente y qué es lo que más necesitaban. Entonces, quizás la señora que vende empanadas en la esquina, o quizás el señor que tiene su pequeña tienda, no va a necesitar tanto diseñar una estrategia comercial con todas obviamente sus componentes, pero sí va a tener que ser capaz de saber primero cómo es que genera valor a partir obviamente de tener una idea de lo que puede ser un modelo de negocio de una forma sencilla, y sí va a tener que ser consciente de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus costos, o en qué elementos debería centrarse más para efectos de tener una sostenibilidad en su actividad. ¿Sí? Entonces, como había mencionado, una de las principales características de estos emprendedores de base de la pirámide, o de estos emprendedores por necesidad, está centrada en esa expectativa baja de escalonamiento que tienen en sus negocios. Entonces, parte de la investigación doctoral estaba centrada precisamente en analizar el rol de estos intermediarios para obviamente soportar las competencias de estos emprendedores. Sin duda alguna, doctor Salas, una conversación bastante interesante. Teníamos muchísimas más preguntas para realizarle, pero como les mencionamos, el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Para finalizar, queremos preguntarle, doctor, desde su perspectiva, desde los diversos modelos que se están utilizando en diversas universidades, no solamente universidades en países en vías de desarrollo, ¿no? Sino universidades que están en el primer mundo, ¿no? Que es países occidentales, nos gusta, ¿no? La ciencia se hace en países occidentales y, ¿por qué no? Hay que emular buenos modelos. ¿Cuál es la tendencia y el rol de la universidad en temas del emprendimiento? ¿Qué modelos se están utilizando en las universidades de mayor referencia en el contexto internacional? Bien, precisamente la universidad como tal fue un rol fundamental dentro de los ecosistemas emprendedores, porque es un intermediario como tal, es uno de los múltiples intermediarios, además de esas incubadoras, aceleradoras, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos como tal. E indudablemente el día de hoy se habla de una cuarta misión de la universidad, además de la docencia, la investigación y la interacción social. Esta cuarta misión está centrada en el tema de emprendimiento e innovación. De hecho, Guerrero y Urbano como tal han propuesto o han trabajado dentro de esta línea teórica de ver cómo la universidad es un soporte fundamental, el cual puede llevar capacidades, recursos, pero además de eso, redes, que es un factor fundamental para apoyar a los emprendedores y a los emprendedores de todo tipo. Entonces, por ejemplo, pensemos en el rol que tiene la universidad. La universidad generalmente en el contexto de América Latina tiene un reconocimiento, y obviamente este reconocimiento le permite a la universidad llegar a actores que quizás el emprendedor por sí mismo no va a ser capaz de llegar. Entonces, parte de la contribución teórica de Guerrero, también Teodorakis, otra que ha estudiado cómo la universidad puede apoyar el tema del emprendimiento. Entonces, es básicamente mediante la utilización de los recursos.
Al final, las universidades públicas en Bolivia tienen muchos recursos centrados, y en esto me refiero, muchos recursos en temas de infraestructura, obviamente, de equipamiento y capital humano, y esto puede utilizarse fácilmente para apoyar estas iniciativas del emprendimiento. Ahora, otro tema importante es que el emprendimiento a nivel generalizado, al menos en Europa, se está viendo con una visión más transversal, pero esto también nace a partir de la idea de cambiar las misiones de la universidad. Entonces, si al final la universidad no tiene una misión declarada, pues no está en la obligación de poder trabajar el tema del emprendimiento de forma transversal. Entonces, considero de que en Europa se ha avanzado bastante en este tema. En Bélgica, en Holanda, se ha trabajado muchísimo en el tema de la universidad y la cuarta misión de la universidad y el rol que juega la universidad para obviamente escalar a los emprendimientos. Y obviamente en América Latina siempre es bueno tratar de tomar estos esquemas en base también a las capacidades que tenga la institución para poder llevar adelante este tipo de iniciativa. Y aquí un poquito me gusta bastante hablar de la teoría basada en recursos de Barney, la cual sugiere de que las instituciones tratan de encontrar ventajas competitivas basadas en la utilización de los recursos internos que tengan. Entonces, las universidades tienen muchos recursos internos, los cuales pueden volcarse a apoyar a las iniciativas de emprendimiento, no solamente de su público nativo, que son sus estudiantes, sino obviamente también de la sociedad. Entonces, indudablemente, creo que la universidad tiene un rol fundamental en el desarrollo de los ecosistemas. Sin embargo, hay que trabajar bastante en formalizar esta cuarta misión, en tratar de ver al emprendimiento como un área de formación transversal, más allá de que los estudiantes pueden o no salir con su emprendimiento como tal. Sin embargo, tener la noción de lo que representa emprender desde el punto de vista teórico y con aplicaciones puede ayudar obviamente a tener un impacto dentro de lo que representan los ecosistemas emprendedores en Bolivia y obviamente en América Latina. Muchísimas gracias, estimado doctor Jorge Salas. Queremos preguntarle finalmente alguna conclusión general, políticas, recomendaciones, una idea central que se quiera resaltar. Sí, bueno, y nuevamente muchas gracias por la invitación, doctor Vanegas. Indudablemente, nuestro país tiene muchas limitaciones desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de capital humano, desde el punto de vista normativo. Es decir, tiene muchas limitaciones. Sin embargo, otra vez vuelvo a citar a Barney, en el sentido de que tendríamos que partir de lo que tenemos. Si esperamos conseguir cosas que quizás no lleguen, no vamos a avanzar. Entonces, quizás parte de la agenda de trabajo está en visualizar cuál es la musculatura que tienen las instituciones y tratar de optimizar el uso de estos recursos para poder apalancar estas iniciativas que generen un incremento o una mayor dinámica en los ecosistemas emprendedores. Y con esto obviamente voy cerrando. La idea de desarrollar un capital social dentro de los ecosistemas es fundamental. Y otra vez aquí, si cito a Coleman y en su definición de capital social es la medida en la cual las distintas personas son capaces de acceder a los recursos a partir de sus redes. Por lo tanto, si yo como emprendedor no soy capaz de establecer estas redes, que quizás no tenga acceso, pero la universidad sí tiene acceso, indudablemente voy a poder beneficiarme a la hora de que mi emprendimiento sea sostenible o quizás más adelante sea escalable. Entonces es un enorme desafío y obviamente aquí es un llamado a los distintos actores del ecosistema a que puedan coordinar sus esfuerzos, construir este capital social que genere una mayor dinámica de trabajo dentro de lo que representa el ecosistema emprendedor en Bolivia y obviamente en América Latina. Muchísimas gracias, doctor Jorge Salas. Lo invitamos nuevamente, por favor, para que pueda acompañarnos en una próxima oportunidad, en un futuro cercano, en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas.
y empresariales, economía y negocios. Muchas gracias, doctor Vanegas. Con mucho gusto estaremos presentes cuando así lo requiera. Muchas gracias. Estas fueron algunas de las principales conclusiones que tuvimos en nuestra entrevista principal, competencias del emprendedurismo en la base de la pirámide. En tal sentido, vamos a una siguiente pausa y volvemos más con el programa de economía y negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre lo que son las competencias del emprendedurismo en la base de la pirámide. Cuando hablamos de la base de la pirámide, estamos hablando de aquellas personas que tienen un ingreso diario menor a $2, 14 bolivianos, por ejemplo, y por lo tanto estamos hablando de un segmento de la población con ingresos bajos. Cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de una oportunidad para realizar un negocio. Estamos hablando también de, lógicamente, existen oportunidades de negocio, oportunidades de crear valor, pero también existe la decisión de asumir un riesgo. Fundamentalmente, tenemos dos clases de emprendedores. Tenemos los emprendedores que son oportunidad de negocio como tal y aquellos que son emprendedores por necesidad, porque no tienen trabajo, porque deben hacer algo y por lo tanto para tener algún ingreso deben emprender forzosamente. Dentro de lo que son las competencias, básicamente tenemos dos tipos de competencias, las que son intrínsecas, competencias relacionadas, por ejemplo, con el capital relacional, relacionadas con el capital humano, aunque el capital humano también puede ser formado, ¿no? Básicamente los entrenamientos, básicamente el tipo de educación ayuda a fomentar lo que son las competencias en el emprendimiento. Por lo tanto, dentro de las competencias o habilidades intrínsecas, una que es muy importante es el relacionamiento o el capital social que tengan los emprendedores, es un elemento bastante importante. De igual manera, existen factores asociados con el nivel de emprendimiento. Un factor es la edad. Los jóvenes tienen mayor propensión a emprender en comparación, por ejemplo, con personas mayores. Desde la perspectiva del género, no existe en los diversos estudios realizados una conclusión generalizada en la cual podamos afirmar, por ejemplo, el género masculino es más emprendedor que el género femenino, ¿no? Entonces no existe una conclusión determinante en ese sentido. Desde luego, a nivel de educación, el capital humano que es mejor formado, que tiene mayor educación, tiene mayores probabilidades de tener emprendimientos más sostenibles y duraderos. Un factor muy importante a nivel macroeconómico es la institucionalidad, es decir, la regulación por parte del gobierno y sobre todo que existan las condiciones de facilidad para hacer negocios es un tema importante. De hecho, el Banco Mundial hace una publicación anual que se llama el Doing Business, que es la facilidad que existe por países para poder realizar negocios. Un factor importante que puede incidir positivo o negativamente en el tema de emprender es la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre básicamente es la decisión y acción y el riesgo o el no tener la información para poder realizar, por ejemplo, una actividad de negocio. Por la evidencia que se obtiene cuando las personas tienen mayor educación, tienen mayor conocimiento o tienen mayor capital humano, como queramos llamarlo, el nivel de incertidumbre se reduce significativamente y esto desde luego se relaciona con mayores niveles de emprendimiento. Para finalizar, podemos mencionar también que un rol importante
una tendencia importante o relevante es el rol que tiene la universidad en temas de emprendimiento. Hablamos ese soporte de la universidad no solamente hacia sus universitarios, sino a la sociedad en general, generando lo que es la capacidad para desarrollar habilidades, los recursos que tiene la universidad, recursos humanos, recursos financieros, las redes del conocimiento, y todo esto con la finalidad de apoyar a los emprendedores. En el mediano plazo, las universidades pueden adoptar modelos en la cuales básicamente la universidad ya asume una visión más. Y esa misión más es convertirse básicamente en lo que es una institución orientada al emprendimiento con básicamente tomando esta filosofía del emprendimiento como una política transversal en la universidad. Estas y otras más fueron algunas de las principales conclusiones que tuvimos en nuestro programa del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por Canal 11 Televisión Universitaria y por las redes sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, días sábados a las 8 de la noche y el reprise en el mismo horario. Muchísimas gracias.